Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación con un experto, en este caso con Paco Corma. Paco Corma es para mí, para José Antonio, es una referencia en el mundo de la innovación, en el mundo de la innovación abierta, especialmente, con lo cual es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país, o el mayor experto, pero tiene una larga trayectoria en los campos de la calidad y de la excelencia que también compartimos. Hay algunos aspectos en nuestras biografías y también, evidentemente, es un experto consultor en estas áreas, calidad, innovación, excelencia, management en general, y un formador reputado. De hecho, ha sido director del máster de innovación y modelos de negocio de la Universidad de la Florida de Valencia, máster en el que le conocí porque quien me escucha y quien me sigue ya sabe que yo doy muy poca formación, pero he intentado elegir muy bien siempre dónde estoy y allí conocí a Paco, que era nuestro máster. Pero como siempre digo, soy muy malo presentando a mis invitados, pero muy malo, muy malo. Paco, ¿quién eres? Para quien no te conozca, si hay alguien que no te conoce, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Paco Corma? Buenas tardes, José Antonio, y muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Pues estoy en Moncófar, un pueblo de la provincia de Castellón, y con estas ventajas, ¿no?, de las comunicaciones online, pues podemos hablar desde cualquier parte del mundo. Me he formado académicamente, soy doctor en ciencias químicas, pero he desarrollado mi actividad, diríamos, profesional siempre en el mundo de la empresa y concretamente en empresas industriales. Trabajador por cuenta ajena dentro de lo que era el Grupo Uralita, el gran Grupo Uralita de hace sus ya casi 30 años. Y posteriormente me he dedicado al mundo de la consultoría, pues en aquello para lo que me he formado, pues en temas, diríamos, de procesos industriales, pero desde una óptica siempre enfocada a la mejora de esos procesos, a buscar, diríamos, la optimización de esos procesos y para ello, pues hacer uso de las herramientas que normalmente estudiamos o que leemos o que aprendemos de maestros, en definitiva, herramientas de management, herramientas de calidad, de excelencia empresarial y es fundamentalmente en innovación. Es decir, me dedico a asesorar empresas en el campo de la innovación y desde tres ópticas. Eso, diríamos, me da una cierta satisfacción. Diríamos directamente lo que es la asesoría para innovar, conseguir innovaciones. Otra vertiente, como tú has mencionado también, el de la didáctica o transferencia de conocimiento, que me gustaría llamarle, transferir conocimiento bien vía formación, bien vía charlas, conferencias, publico trabajos y también desde la vertiente divulgativa en textos, libros que publico, ponencias en congresos, etcétera. Por lo tanto, trato de aunar el trabajo práctico con aquel que es transferencia a otras personas, ¿de acuerdo? A eso me dedico. Si bien es cierto que con la edad, ¿verdad?, que siempre nos llega, pues decae la actividad más directamente relacionada con el trabajo de campo dentro de la empresa, por motivos físicos, de declive físico, mientras que trato de mantener lo que sería, pues, el aspecto intelectual de transferencia, de estudio y transferencia. A eso me dedico. Bueno, has tocado un apartado que para mí es importante y muy interesante, y que es el tema de tu faceta como autor, ¿no? Desde Sí. ese canvas de la innovación hasta libros de innovación abierta. Cuéntanos algo sobre todo de ese libro, ese canvas de innovación, que me pareció muy interesante en un momento en que se han publicado varios libros sobre canvas, y en ese libro y adelántanos lo que puedas de esto que estás trabajando en innovación abierta entre corporates y startups. Pues sí, diríamos aspectos. Tuve la suerte de hacer una estancia en Japón, cuando, diríamos, había que ir a Japón, era la meca, ¿no?, de que había que ir a aprender
técnicas de calidad. Y en esos años finales de los 80 aprendí que el proceso de mejora continua interno, la mejora de procesos que llamamos, pues es algo fundamental en las organizaciones, pero que también, digamos, tiene un límite, como si dijéramos una mejora asintótica, es decir, aquello que tú sí que vas mejorando, pero que tiene sus límites. Para, diríamos, sobrepasar esos límites necesitas dar ciertos impulsos. Y esos impulsos se ha ido viendo posteriormente que lo que denominamos innovación puede dar lugar a impulsos más allá de esa, diríamos, aplanamiento asintótico de lo que es la mejora continua. Con lo cual, digamos, a finales de los 80, bueno, ya en los 90, pues desvié, digamos, tanto mi formación como mi profesión más hacia lo que es la innovación. Y siguiendo ese camino, también pues aparecía otra asíntota, es decir, todo aquello que hacemos e innovamos continuamente con nuestros colegas, nuestros proveedores, con la gente que nos rodea, pues también tiene las limitaciones propias del saber hacer de lo que nos rodea, de lo más próximo. Con lo cual se hace necesario buscar un poquito más allá de lo que tenemos alrededor, con lo cual buscamos nuevos horizontes en ese saber y la innovación pues empieza a abrirse. Entonces ya, diríamos, finales de los 90 al 2000, pues la innovación abierta, al menos a nivel, diríamos, académico, pues se avanza mucho, a nivel, diríamos, aplicativo no tanto, con lo cual, diríamos, la innovación abierta es lo que, de alguna manera, hoy es más necesario porque el saber propio y de proximidad cada vez está más limitado, o sea, tiene más limitaciones frente a la globalidad. Pero todo ese proceso exige, como si dijéramos, una disciplina y un saber hacer, una metodología, en definitiva, ¿no? Entonces, con el paso de los años, uno ha ido incorporando en su trabajo con los colegas y con los clientes, etcétera, etcétera, pues ha ido aplicando una metodología. Y en un momento determinado me di cuenta que esa metodología podía ser de utilidad para otras personas. Y traté de plasmarlo pues, en un libro. Y entonces el penúltimo libro que tengo pues, es el de El Canvas de la Innovación. Y el Canvas de la Innovación pretende seguir la ola de la palabra Canvas, diríamos, que se ha popularizado, pero aplicado a lo que sería proceso de innovación, es decir, cómo desarrollar un Canvas, un modelo de negocio basado en la innovación. Y en el último, diríamos, en la última entrega que he hecho en la editorial, pues es eso aplicado a la innovación abierta. Siempre, esto para mí es importante porque uno sabe lo que sabe y no sabe más, desde un enfoque muy de empresa industrial y fundamentalmente de pyme. Mi foco, me encuentro más cómodo con lo que son las pymes, que no con las grandes empresas o con las corporaciones, diríamos, que tienen más recursos. Ya sabes que yo en mi libro me defino como un chico de polígono, que es lo que soy. A mí me gustan las pymes industriales, Sí. más que las grandes corporaciones. Tengo unos clientes que son corporaciones y más que estas empresas puramente de servicios. Esta mañana, precisamente, estaba comentando con una persona que está en una organización que hace muchos hackatones, ¿no? Ya sabes. Yo soy abiertamente combativo contra ciertas prácticas que lo que hacen es que enlatan estas formas, estas metodologías. Yo soy un gran creyente de innovación abierta. Tengo muy claro que podemos encontrar el conocimiento necesario para nuestra organización mucho más allá de las fronteras de nuestra propia organización. Esto hace muchos años que lo tengo claro, pero que sí que soy bastante combativo con esto de enlatar. Empezamos el viernes, acabamos el lunes y siempre he tenido en mente algo, ¿no? Y que se lo comentaba esta mañana a esta persona, ¿no? Pero cuando un hackathon en formato estándar, ya sabes, que empezamos el viernes por la tarde y acabamos el domingo, para mí lo más importante de un hackathon está en el jueves y en el lunes.
cómo hemos llegado hasta el viernes, cómo hemos identificado esos retos y luego qué pasa a partir del lunes. No sé si lo compartes o no lo compartes, pero es que a veces se intenta cronificar, se convierte en un negocio fácil, una moda, una tendencia, y perdemos el espíritu real de lo que detrás de lo que tú predicas, de lo que predica Henry Chesbrough. Perdemos la esencia de esa acción, ¿no? No sé cómo lo ves. A ver cómo te lo comento, por no ser, diríamos, excesivamente agrio. No me gustan los hackatones, diríamos, cuando se contemplan como, diríamos, un concurso de ideas para resolver un problema. Si esto se hace a nivel, vamos a decir así, de la administración, que lo que pretende pues, es fomentar, diríamos, la innovación, ¿no? Y que las personas pues, poco a poco se vayan familiarizando, lo entiendo que desde ese punto de vista didáctico, vamos a decir así, pues se hagan hackatones. Ahora bien, cuando eso nace desde una empresa o grupo de empresas que se plantea un problema y se hace como un hackatón, un concurso de ideas, en definitiva, no me gusta porque creo que no se sientan bien las bases entre los participantes. Es decir, ¿qué pone quién a cambio de qué? Tenemos que hacer una transacción. Si simplemente por yo proponer ideas tú me das la opción de que a lo mejor depende de tal vez, pues voy con, vamos a decir así, con inferioridad de condiciones frente a ti que eres el convocante. Por otro lado, el que participa trata de poner lo mejor de sí mismo, ¿correcto? Por lo tanto, trata de adaptar aquello que sabe, su saber hacer, trata de adaptarlo a las circunstancias de quien propone el problema a resolver. Claro, eso en 3-4 días, bueno, pues para hacer algo, pues está bien, pero no me gusta. Disculpa, Paco, que es muy diplomático. Es espectáculo. Sí, es espectáculo, pero y estoy de acuerdo, es espectáculo y ayuda y crea ambiente, etcétera. Pero lo suyo es organizar un proyecto conjunto. Es decir, quien propone previamente ha hecho una labor de búsqueda. Este es un trabajo que tiene que hacer la corporación o quien sea, de búsqueda de cuáles son las empresas u organizaciones que pueden aportarle ideas. Y viceversa, las organizaciones tienen que hacer una investigación sobre el proponente para ver cómo se captan. Y esto es un trabajo previo que hay que hacer. De manera que cuando vayamos a ese día de antes que tú comentabas, a ese día de antes conocemos las reglas del juego. Es decir, ustedes que me proponen, ¿qué pacto vamos a hacer? ¿Y en qué condiciones estoy yo para con mi saber hacer responder a eso? Vale, eso diríamos en el día de antes sería mejor que se aclarara de forma más definida. Bueno, y luego tenemos, pues vale, oye, concurso de ideas como se hacen en las empresas. Todo el mundo aporta ideas, y en este caso en los hackathon tienes que aportar una idea en un estado avanzado en el sentido de que tenga una aplicabilidad, ¿vale? Relativamente próxima o como mínimo que pueda pasar a un TRL 6 o 7, ¿verdad? Que sea ya aplicable. Pero claro, si ya llegamos al acto final, protocolario, bonito, donde se entregan los premios y se declaran ganadores, pero no en aquellos acuerdos iniciales no ha habido ese pacto entre las partes de que a partir de ahí desarrollaremos un proyecto, pues no sé, yo me sentiría muy defraudado si fuera el ganador de un hackathon en el que simplemente me han dado un premio, pero no hay un proyecto posterior para desarrollar aquello que hemos hecho. Por lo tanto, volviendo a lo que tú decías, efectivamente, ¿qué se propone? ¿Qué va a realizar cada cual? Este es el momento creativo importante. ¿Y para qué? Sobre todo preguntarse, ¿para
qué vamos a hacer esto, o qué es nuestra aportación, y sobre todo luego la aplicación, es decir, si aquello se queda en un juego floral, pues hemos avanzado poco y hemos disipado muchísimo esfuerzo y recursos económicos. Por lo tanto, dependerá luego del proyecto que vehicule la corporación o que sea el convocante con las personas que han participado y que han resultado ganadoras. Lo del medio, pues sí, tiene que estar porque es el proceso, diríamos, operativo. Es la técnica. Es la técnica. Exacto, pero es lo primero, el para qué, y luego al final el cómo lo voy a desarrollar. Ahora que no nos escucha nadie, cuando alguna empresa se acerca a mí, yo no participo en hackatones, y se acerca, une la palabra hackathon innovación, y se acerca el departamento de marketing, echa a correr. Porque probablemente lo que estamos buscando es más la foto que realmente el avance. Por eso soy muy crítico en este sentido. Bueno, ya llevamos unos minutillos, creo que vamos 15 minutos aproximadamente, ya hemos calentado como si fuésemos a correr una carrera larga, y te voy a lanzar una pregunta, bueno, 3 preguntas en una, que no tienen una respuesta clara, pero quiero que me des tu respuesta. ¿Qué es para ti calidad? ¿Qué es para ti la excelencia? ¿Y qué es para ti innovación? La segunda has dicho experiencia. Excelencia. Ah, vale, calidad. Calidad, excelencia e innovación. Muy y bien, pues para ti, porque es para ti muchísima experiencia en esto. Pues la calidad, diríamos, en su acepción, diríamos, más general, la que, diríamos, conoce todo el mundo, en definitiva, sería lo que demanda el usuario final, lo que demanda el cliente, las personas a quien vamos a destinar cualquier cosa, lo que demanda para que aquello le sea de utilidad. Es decir, la calidad asociada a algo, producto, un servicio, lo que sea, ¿de acuerdo? Que sirva para aquello para lo que yo lo necesito. ¿Vale? Eso lo podemos aplicar tanto a un producto, un servicio, lo que sea final, como, diríamos, en cualquiera de las fases del proceso, de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, aquello que debe cumplir un proceso determinado para que el proceso siguiente lo dé por bueno y lo acepte. ¿Correcto? Si nosotros ahora estamos charlando, pues será calidad si nuestro proceso de conversación da utilidad a aquellos que lo van a escuchar después. Eso será pues una conversación de calidad. Si no aporta valor, pues no tendrá calidad, ¿vale? Por lo tanto es, vamos a decir así, dar satisfacción a quien viene después. Mientras que excelencia, también en su acepción, diríamos, más general, la conocida, no hablemos académicamente, pues sería un grado. La excelencia lo tenemos que entender como un grado, es decir, cuán excelente es una cosa. Entonces, solemos, diríamos, asociar excelencia pues a un grado máximo. Pero fundamentalmente, y hablando, diríamos, a nivel vulgar, en el buen sentido de la palabra, excelencia es cuando además lo aplicamos a todos los aspectos de una organización. Es decir, no solo a lo que va a recibir el proceso siguiente, sino a la forma en que lo elaboramos, las personas que participan, cómo hemos establecido la estrategia, es decir, todo el conjunto que hace posible posteriormente ese paso entre procesos, ¿de acuerdo? Yo entiendo la excelencia como ese grado, ¿de acuerdo? Y la innovación, que lo podemos ver porque lo es un proceso. Dentro de esos procesos que estamos viendo propios de la calidad y de la excelencia, pues uno de esos procesos es la innovación, que trata de transformar, como cualquier otro proceso, una entrada en una salida. Bien entendido que la salida tiene que tener valor añadido sobre la entrada, como cualquier proceso, pero además, de forma académica, solemos llegar al acuerdo de que solo será innovación si la salida es aceptada. Si no es aceptada a quien vaya destinado el producto, el proceso, la mejora, etcétera, etcétera, pues será una gran idea, un gran proyecto, etcétera, pero no lo denominamos innovación. Por lo tanto, tratando de unir las 3 pelotas, pues yo diría, empezaría por el final,
innovación es un proceso dentro del mapa de procesos general que tenemos en calidad y que todo eso lo gestionamos con un nivel de excelencia si acometemos el máximo de puntos que intervienen en ello. No sé, si ha quedado muy lioso. Sí, ha quedado, y además has tocado un punto muy interesante. Yo aún recuerdo hace un año más o menos, cuando en un comité de dirección utilicé el concepto de cliente interno, que tú has sobrevolado. Se me quedaron mirando, aquí no tenemos claro. esto. Bueno, innovación, además, es que no solo la tenemos que contemplar como algo que sale de la organización hacia el mercado, puede ser internamente. La inmensa mayoría de las innovaciones, diríamos, cotidianas, suceden en el interior, ¿correcto? En esa, diríamos, gestión de los procesos internos, que lo hacemos basándonos pues, en criterios de calidad y de excelencia. Correcto. A sobrevolar el tema de cliente interno antes con el tema de Japón, el tema de Kaizen, mejora continua, porque claro, hay barreras, los que llevamos muchos años en esto, hay barreras, ¿no? Una barrera entre mejora continua, Kaizen, lo que sería, ya no se habla, esto es muy viejuno, pero ya no se habla de innovación incremental versus reductiva, disruptiva. La frontera es muy ligera, ¿no? Y entiendo que muchas personas se han sumido al carro, al hype de la palabra innovación y la están vaciando de contenido desde mi punto de vista. A veces. Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que podamos discutir los entendidos, vamos a decir así, o los que tenemos acceso a la bibliografía o a la hemeroteca en general, la academia, vamos a decir así. Pues lo que nosotros podamos entender como frontera entre mejora continua e innovación, y otra es la realidad de las organizaciones. Las organizaciones lo que pretenden es conseguir mejoras que les aporten valor y que ese valor sea cuantificable. Si ese valor cuantificable incrementa su Producto Interior Bruto, su valor añadido bruto, eso es una innovación. Sin duda. ¿Vale? Sin duda. Por tanto, diríamos, ¿dónde está la frontera? La organización lo que quiere es incorporar cosas que mejoran, ¿vale? Pero que además de mejorar, incrementen el valor. Ese valor añadido bruto. Por lo tanto, el foco fundamental de la innovación es ese, añadir valor, pero valor cuantificable. Sí. Yo soy un apasionado del concepto de valor, de hecho, parte de mi libro, una tercera parte de mi libro va precisamente de eso, ¿no? Soy una auténtica apasionado porque si no es innovación, ¿no? Y tú crees como tú y yo que pisamos mucho polígono, ¿tú crees que todas las empresas tienen que innovar? O puede haber empresas que no necesiten innovar en el mundo real, no a nivel teórico. Yo creo que todas innovan. O sea, no es que tengan que innovar. Innovan, es decir, están continuamente, pero históricamente, se están planteando qué pueden hacer mejor. ¿Cómo puedo pues, producir con menos bajas, con menos desecho? ¿Cómo puedo producir algo que me incremente la cartera de clientes? ¿Cómo puedo hacer algo que incremente mi margen? Es decir, siempre están. Todo esto, que son ideas que van teniendo en la cabeza, aunque sea una empresa con una sola persona, siempre está pensando cómo hacer eso. Pues esa es la ventaja que tenemos hoy por hoy los humanos, de que somos capaces, diríamos, de diseñar y de pensar nuevas ideas. Cuando esas nuevas ideas para hacerlo incrementan ese valor final y son nuevas formas de hacerlo, a eso le llamamos innovación. Por lo tanto, son el 100% de las organizaciones, pero es que incluso a nivel personal, individual, siempre estamos en cómo hacer mejor las cosas, las personas, ¿no? Bueno, algunos tienen interés en hacerlas cada vez peor, pero bueno, esos poco a poco serán barridos. Entonces, las personas tenemos también ese énfasis, ¿no?, de hacer las cosas mejor. Luego, de una manera u otra, es algo intrínseco en el ser humano. Es decir, mejorar continuamente nuestra capacidad humana. Claro, es que tenemos en mente, claro, estamos utilizando un concepto de innovación que para mí es el correcto,
pero tenemos a veces en mente que la innovación está muy relacionada solo con tecnología, solo con hardware de tecnología, cuando hay mucha más tecnología que no es así. Yo recuerdo que cuando yo participé en las ponencias de la 166.000, de la UNED 166.000, cuando era experimental, finales de los 90, y es que si no era protegible, no era innovación. Estamos en aquel glorioso momento histórico de la I más D y la I pequeña, ¿te acordarás? Es una cosa... Sí, sí. Claro, pero es que tenemos que avanzar en ese concepto de innovación, porque innovación es lo que nos mantiene en la creación de valor y en ese ajuste de mercado. Y tomando un poco de zoom out, tomando un poco de distancia sobre lo que es un polígono y lo que es innovación, ¿cómo ves a España? España e innovación. ¿Cómo ves? Hombre, yo volviendo un pelín atrás con lo que has dicho de que solemos asociarlo, la innovación en general, la innovación tecnológica, es evidente de que la tecnología es una herramienta, es una ayuda para, diríamos, favorecer el proceso de innovación. Incluso en sí mismo, la tecnología puede ser el resultado de innovaciones. Pero en el día a día solemos apoyarnos en la tecnología para desarrollar nuestras innovaciones. ¿Vale? Diríamos, no hay que confundir el todo con las partes, ¿vale? Es decir, la tecnología en sí misma puede ser el resultado de haber hecho una innovación, pero en general es un apoyo que tenemos para desarrollar las innovaciones. ¿Puede haber innovaciones sin tecnología? Deberíamos antes pensar la definición de tecnología. Si por tecnología simplemente entendemos pues, los temas digitales, pues está claro que sí que podemos hacer innovación sin temas digitales. Podemos hacer un mejor plato de cocina sin necesidad, diríamos, de temas digitales. Ahora, si entendemos la tecnología como las herramientas que tenemos a disposición para hacer esa innovación, entonces, y no solo las digitales, pues es evidente que todos utilizamos tecnologías ahora, todos. Ahora bien, en lo que decías de cómo está la innovación, ¿no? En los polígonos, ¿no? Era la pregunta, si no... Sí. Si no me he desviado. ¿Cómo Vale. lo ves tú? Porque tú de esto escribes, Sí. compartes estudios. ¿Cómo lo ves? Tengo también, diríamos, esa vertiente, la disfruto mucho de hacer estudios de campo que tratan de tener una base científica, tanto por la muestra como la población sobre la que actúo, para testar ese estado de la innovación abierta, segmentado por tamaño de empresas, por tipología de empresa, etcétera. Y en un trabajo que realicé para empresas de la Comunidad Valenciana, representativo, distinguíamos, pero porque tengo por aquí precisamente, introducíamos el concepto de capacidad de absorción de la organización. Es decir, frente a nuevo conocimiento, las organizaciones, las empresas de los polígonos, cómo absorben ese nuevo conocimiento para utilizarlo como herramienta para sus innovaciones y que resulte exitoso. Entonces, de la bibliografía, dentro de lo que es la capacidad de absorción, aparecen 4 campos, 4, diríamos, momentos en esa capacidad de absorción. El primero, lo que es la capacidad de adquisición, identificar qué cosas hay que me pueden ser útiles a mi empresa, ¿vale? Claro, hoy tenemos herramientas, tecnología muy potente como es la vigilancia tecnológica, competitiva, la búsqueda de patentes, la búsqueda, en definitiva, no te digo ya cuando utilizamos incluso inteligencia artificial para hacer búsqueda. Eso lo tenemos las empresas españolas, y yo diría que bastante bien. Me atrevería a decir bien, 7 sobre 10. Posteriormente viene el paso de asimilar. Eso que he identificado, que he mirado por ahí, lo tengo que asimilar. Es decir, tengo que partir de mi saber hacer, de mis potencialidades para asimilarlo. Y aquí ya no estamos tan bien, sobre todo cuando vamos a empresas pequeñas, empresas de polígono, porque les faltan los recursos para asimilarlo. Les faltan personas cualificadas y preparadas que sean capaces de aquello que se ha visto, asimilarlo para la realidad de la propia empresa. Luego allí ya estamos, vamos a decir así, en 4 o 5 sobre 10.
Un tercer paso es la capacidad de transformación. Aquello que he identificado, que he asimilado, lo transformo en proyecto para que sea una realidad. Y ahí somos buenos. Hay cultura de proyecto, ingenieril, y por lo tanto sabemos hacer proyectos. Otra vez estamos en 7 u 8 sobre 10. Y el último estadio es el de la explotación, es decir, ya hemos conseguido el producto, el servicio, la mejora, lo que sea. Ahora se trata de llevarlo al mercado, hacerlo realidad. Y aquí volvemos a estar incluso peor que al principio. Es nuestro caballo de batalla. Es decir, en el proceso de explotación, en las empresas, diríamos que entran en estos estudios que he realizado, tienen muchísimo por mejorar. Esa capacidad. Si bien es cierto que si comparamos ahora con hace 15 años estamos mejor, pero falta todavía. Por lo tanto, resumidamente, ¿cómo están nuestras empresas en innovación? Yo diría que bien, y con una cultura en innovación potente que crece año tras año, que estamos mucho mejor ahora que hace 5 años y que estaremos mucho mejor el año que viene. Pero que hay 2 campos en los que se necesita un impulso, y es la presencia de personas preparadas que asimilen el conocimiento internamente, y el segundo factor, que es la explotación. ¿Cómo llevamos esto al mercado? Sí. Es clave porque para mí los procesos de explotación, go-to-market, los procesos de explotación son críticos. Trabajo bastante en sector alimentación y en cualquier sector. La tasa de fracaso de nuevos lanzamientos es altísimo, Sí. Más del 90%. Y eso es lo que falla, porque intentamos poner productos en mercado siguiendo técnicas anteriores o que nos han ido bien, y un proceso de lanzamiento es un proceso tremendamente complejo. Tenemos mercados que son auténticos oligopolios. Por ejemplo, el sector de la distribución alimentaria en España es un oligopolio, ¿no? Y conectando esta idea de la explotación con lo que has comentado, bueno, te pongo encima de la mesa otro concepto, que es un concepto que ya tiene bastantes años, por lo menos de Robert Duncan del 73, que menciono también en el libro, pero que menciono habitualmente en todas mis sesiones, que es el concepto de la empresa ambidiestra. La empresa ambidiestra, bueno, que no te voy a contar lo que es, pero ya sabes, somos capaces de explotar nuestro modelo de negocio actual y de forma simultánea somos capaces de explorar nuevas oportunidades de negocio, que bueno, Robert Duncan 73, bueno, ha habido varias versiones. Yo la última que conozco es la versión de Alex Osterwalder en su libro de la empresa invencible, que al fin y al cabo es una oda a la ambidiestra. Pero claro, esto en el mundo real es realmente complicado, porque con la explotación, paga las nóminas del mes del mes en el que estás. Con esa explotación, aunque hoy en día los sistemas informáticos nos permiten tener información en tiempo real, si estamos midiendo ventas, cualquier indicador que estamos midiendo, estamos midiendo vía retrovisor, vendemos algo que ya pasó hace tiempo. Pero esa combinación entre explotación y exploración en el mundo real y en el mundo pyme, y en un mundo más, como digo yo, más píqueme, porque hay mucha pequeña empresa en este país, ¿cómo lo ves tú en tu práctica habitual? Pues lo veo mal. Me explico. No hay que utilizar lenguaje negativo, ¿ves? Ya lo he utilizado. Lo veo mejorable. Venga, lo veo mejorable. Es decir, tengo experiencia de campo trabajando con empresas de distintos tamaños. No hablemos de micropymes, donde diríamos que es prácticamente inexistente esta dualidad de la empresa ambidiestra. Pero si hablamos ya de pymes y gran empresa, hay distintos modelos actualmente en marcha o distintas formas de tratar de ponerlo en marcha. Es decir, cómo hacemos compatible en una misma organización lo que tú has dicho, la explotación, la realidad de cumplir el objetivo y el presupuesto que tenemos, con la realidad de mirar más allá y que en un futuro tendremos que seguir cumpliendo objetivos, ¿de acuerdo? Y pagando las nóminas. Esto en las grandes corporaciones o en las empresas grandes debería ser más fácil porque disponen de más recursos personales.
de, vamos a decir así, separar ambas estructuras. Hay otra vertiente, luego volveré sobre esto, hay otra vertiente que es, como es muy difícil de separar y no vamos a poner, diríamos, en un despacho separado o en una zona separada a los que piensan en la exploración, en el mañana, porque pueden alejarse, ¿de acuerdo? Y pueden no ver la realidad. Vamos a ver si esto lo conseguimos unificar dentro de la organización. Y ponen en marcha pues sistemas, vamos a decir así, de emprendimiento interno, de innovación en todos los niveles. Eso intento. Entonces yo me centraría para responderte en 3 intentos. El de separar, aunque dentro de la propia cultura, pero de manera separada, para que el presupuesto de la explotación del día a día no se coma sistemáticamente el de la exploración, como sucede en momentos de crisis, o bien consume recursos económicos o recursos personales. Opción 1, separarlo totalmente. Opción 2, no separarlo físicamente, pero sí separado. Y un tercero, que es hacerlo de manera transversal en toda la organización. Yo personalmente no tengo ninguna experiencia en este tercero, terminada. Es decir, que no puedo aportar ningún caso en el que la innovación a lo largo de toda la organización esté funcionando como exploración. Por lo tanto, ahí no tengo datos. Sí que tengo datos de los otros 2. Es decir, dentro de la misma organización, un departamento, pero vamos a decir así, separado, con conexiones, que puede tener, diríamos, compatibles algunos recursos y personas, ¿de acuerdo? Y sí que tengo experiencia en el otro de separado totalmente. Yo creo que entre estos 2, diríamos, se puede hacer un único. Es decir, yo necesito explorar, tengo que, diríamos, destinarle recursos ineludiblemente, pero lo mantengo cercano, o bien porque tengo personas que son ambidiestras, o bien, diríamos, equipos que son ambidiestros en los 2, en exploración y explotación. Por lo tanto, diríamos, yo creo que esto van a existir datos, podremos consultar datos en general en la bibliografía, dentro, diría yo, que entre 2 y 5 años, para ver de estos 2 modelos, o 3, incluso transversal, cuáles son los que están funcionando mejor. Porque claro, no nos equivoquemos, está en marcha un 4º modelo de la gran corporación que, aparte de la exploración interna, detecta en el exterior una exploración de un tercero y compra directamente. Y compra. Esto va a ir a más en las grandes corporaciones porque evita riesgos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ese 4º, que es el que está también creciendo. Pero para nivel de las empresas en las que yo me muevo, lo que diríamos es más asequible y se entiende mejor es, dentro de la organización, un equipo con barrera que se dedica a explorar, pero que esa barrera es porosa. Sí. Que permite, diríamos, el intercambio. Es que tiene que ser porosa, porque si no empezamos a crear silos en las organizaciones y esto no acaba de funcionar, porque una organización que es un conjunto de silos, no hay comunicación, no hay creación de valor a largo plazo. Claro, es que además, fíjate que en lo que hablábamos de asimilación, que es uno de los puntos débiles, el proceso de asimilación, es decir, cojo el conocimiento y lo interiorizo. Si no hay esa porosidad, si todos son silos, no puede haber asimilación. Es imposible. Por lo tanto, es ineludible. Ese conocimiento que ha venido fuera se muere en una esquina de un despacho o en una carpeta de un ordenador y no avanza al resto de la organización. Lo que pasa es que exige muchos recursos, es decir, son modelos que no están, diríamos, al abasto de todas las organizaciones. De hecho, bueno, también escribo muchas veces, ¿no? El hecho de que para mí una organización, una empresa que no tiene un presupuesto, yo opto por uno de los modelos que has comentado, ¿no? Que no tiene un presupuesto para innovación, un presupuesto
sobre todo cuando estamos hablando de lanzamiento de nuevos productos. Un presupuesto de innovación para explorar nuevos productos separado del presupuesto de explotación y además con una mentalidad clara de que podemos perderlo todo, más allá de que lo más probable es que lo perdamos todo en el lanzamiento, pero vamos a aprender durante el proceso, es que para mí tiene un hándicap. Vamos, porque si empezamos a explorar, empezamos a innovar únicamente con lo que nos va quedando, ¿no? Un año que tenemos pérdidas de innovación, que a lo mejor es más necesaria que nunca, no hay presupuesto, ¿no? Tema, y luego también un tema... Hay un tema también cultural, José. Sí. Es decir, fíjate que ahí estamos hablando de éxito o fracaso. Sí. Deberíamos hablar más bien de probabilidad de éxito y esto lo llevan muy mal en general las organizaciones. Es decir, cuando en un proceso de innovación se piensa únicamente en que aquello, la probabilidad de éxito es del 100%, pues falta un cierto, diríamos, grado de cultura sobre innovación. Es decir, las empresas, y máximo la dirección, no admite, claramente no admite proyectos en los que no haya éxito final. Es decir, no se entiende que puede ser así, ¿no? Entonces, ese también es un tema que poco a poco a resolver. Porque eso también conecta... Claro, a los propios innovadores los autolimita. Es decir, ¿para qué me voy a meter en un proyecto que no las tengo todas, ¿vale? Y que me va a suponer, pues además, una sanción o una bronca o un no sé qué, ¿verdad? Pues no me meto. Con lo cual, diríamos, nos autolimitamos también. Claro, porque esto además conecta con algo que es un mundo que a mí también me apasiona, que es todo el tema de los incentivos. Ojo, sí. Igual, vale, a nivel incentivo, me refiero a incentivo económico, incentivo social, de ser un ganador social en la organización. Bueno, igual estoy aquí muy cómodo, lo mejor que puedo hacer es no hacer nada por si acaso. Si no hago nada, bueno, pues probablemente no pase nada. Pero yo históricamente cuando preguntaba, y en el máster que tú dirigías, preguntaba, oye, ¿cómo creéis que impacta la arquitectura de incentivos en la innovación, en la cultura innovadora? Ostras, había caras como muy raras, ¿no? Tiene un impacto directo, ¿no? Tiene un impacto directo porque, al fin y al cabo, si yo tengo, imagínate que yo tengo, acabamos de vivir la salida de un presidente de una gran compañía, muy bien indemnizada, tanto en empresa familiar menos, pero en empresas más grandes puede haber una vinculación entre resultado económico de la empresa, entre valor de la acción y lo que tú te llevas a casa a final de año. Probablemente voy a ser hiperconservador, manteniendo lo que tengo y haciendo que aquello que me va a hacer ganar más dinero, acción o cuenta de resultados, se mantenga bien, que exponiéndome a aventuras, como dices, con una alta probabilidad de fracaso, entre comillas, ¿no? Fracaso que sería sale dinero de nuestro presupuesto y eso, al fin y al cabo, va a la cuenta de resultados. Eso está claro, ¿no? Y todo que no hay esto, en definitiva, que no hay retorno de la inversión. Es decir, oiga, no hay retorno de la inversión. No hay retorno. Y luego, fíjate, hablando de retorno de inversión, es que esto es como dicen los americanos, una madriguera, ¿no? Que nos vamos metiendo. Proyectos que tú habrás vivido, que yo he vivido, proyectos que yo defino como zombies, proyectos que se amparan en estamos a punto de conseguirlo, proyectos que se amparan en hemos hundido ya demasiados costes, no solo económicos, sino también sociales a nivel interno, de ilusión, y no abandonamos. ¿Cuánto nos cuesta abandonar un proyecto de innovación? Esto creo que tú... Y no sé, porque yo ahora estoy trabajando en esa visión. Siempre hemos visto estrategia como la metáfora de estrategia ajedrez. Me gusta mucho más la metáfora estrategia como póker, ¿no? Estoy trabajando mucho en las técnicas de apostar y cómo ir a una ronda, cómo no ir a una ronda de póker. ¿Cómo lo ves tú esto? Si te has encontrado con proyectos que, esto llevamos ya años, no sale, lo mejor es hacer un stop loss, salimos y tomamos aire y nos reinventamos. Hombre, cuando me preguntas esto, un recurso fácil de mal consultor es hacer referencia a casos sonados, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿cuánto le costó a Nestlé el Nespresso? ¿Cuántos años estuvo, no? Vale, es un recurso de mal consultor.
porque en definitiva tiene recursos para hacer su Nespresso, ¿no? Yo diría que aquí, en este caso, diríamos de lo que tú llamas proyectos zombies, además se da un factor añadido muy negativo y es el de buscar responsables de por qué está siendo zombie. Veamos, diremos, uno muy habitual. Uno muy habitual es cuando tratamos de desarrollar innovaciones que incrementen las ventas en los clientes que ya tenemos. ¿Vale? Vamos a poner el más fácil. En los clientes que ya tenemos, vamos a ver qué innovaciones incorporamos para incrementar las ventas o incrementar el margen. Y entonces hacemos, diríamos, el primer paso, pues es ver qué les vendría bien a los clientes para comprar más. O, siguiendo comprando lo mismo, cómo podríamos sacar más margen de aquello. Correcto. Y entonces buscamos información y tenemos departamentos que nos pueden dar información. Departamento comercial, por ejemplo. Sí. Que es el que se convierte automáticamente en enemigo en este tipo de proyectos zombies. O bien porque no se moja y dice, si hacemos esto incrementaremos aproximadamente un tanto por cien nuestras ventas. Es muy difícil, pero profesionalmente uno tiene que hacer un plan, ¿no? Sí. Y por otro lado, el que tiene que desarrollar aquello para que se cumpla este primer supuesto. Estos enfrentamientos son muy habituales y eso hace que, caso de que se prolongue el proyecto o sea agonizante perpetuo, la responsabilidad se le achaca a que no me diste bien la información de mercado. O viceversa. Si no incremento las ventas o el margen, es porque no has desarrollado exactamente aquello que habíamos detectado. Por lo tanto, los proyectos, diríamos, zombie, no son tanto por la consecución del último hito del proyecto, conseguir lo que se buscaba, no son tanto de eso, como de la puesta en el mercado de que no consigue aquellos objetivos que estaban previstos. Es decir, llegar al final en ese proceso de transformación se suele llegar, o en muchos casos se suele llegar. Ahora bien, en la explotación, esa que fallamos, es donde se produce normalmente el atasco. Y ese atasco, además, provoca enfrentamientos en ver debido a qué información de quién es lo que ha fallado. Entonces se alargan y encima crean mal ambiente. Porque no entendemos que el proceso de lanzamiento es un proceso complejo y no hay un algoritmo. Nuestro cerebro está entrenado para simplificar. Y bueno, hay metodologías, se han puesto muy de moda, Lean Startup, desarrollo de clientes, todo lo que hay design thinking, pero eso está sujeto a sesgos, a disponibilidad de información y aunque no lo hubiese, no es automático, ¿no? Yo comparto con la audiencia y comparto contigo, que no sé si alguna vez lo hemos compartido a nivel privado. Hace unos años empecé a trabajar con una empresa que luego trabajé bastante, tipo 4 o 5 años. Y el CEO me dio una vuelta por la empresa, una empresa grande, 500 trabajadores aproximadamente, y unas instalaciones muy, muy, muy bonitas, ¿no? Y vamos a la primera planta y veo un pasillo bastante ancho. Y me dice, a la izquierda del pasillo está la gente que está desarrollando nuevos productos y a la parte de la derecha del pasillo está la gente de mercados, que llamaban ellos. Ostras, no están mezclados, no, estuvieron mezclados, pero están separados. Esto fue en el mes de enero. En el mes de febrero ya comprendí que los de mercados pensaban que los que hacían los productos no entendían sus instrucciones y los que hacían los productos pensaban que los que estaban viendo el mercado no leían bien el mercado. Diferentes enfoques que hay, ¿no? Yo no vendo el producto porque no me estás construyendo lo que quiere mi cliente, no el cliente de la organización, lo cual ya tiene un aspecto importante a nivel cultural. Ostras, tú no vendes esto que es la bomba a nivel de features, de funcionalidades tecnológicas, porque no sabes vender lo que tenemos aquí.
Y en este aspecto, fíjate que hemos comentado empresa corporate, empresa grande, pyme, más PYME. Tengo un especial cariño y además en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón, en toda España, pero en la provincia de Castellón donde hay muchísimos referentes sobre la empresa familiar. Que esa empresa familiar tiene a todo esto que hemos comentado, ese gran desafío que yo denomino, que es el desafío del legado, del relevo, del legado. ¿Y cómo lo ves? Porque seguro que tú has trabajado con algunos de ellos, donde unimos ya gestión, innovación, legado, historia, familia, futuro, poder. ¿Cómo lo ves? Pues mira, eso lo veo bien. Además, está habiendo una transformación, es decir, cada vez más las empresas, yo diría que la mayoría, están haciendo ese tránsito, más, diríamos, no tan directamente el fundador o fundadora de la empresa, como, diríamos, como la familia, sino haciéndolo el tránsito hacia, diríamos, una gestión más profesional, Correcto. donde se contratan personas externas o incluso las personas de la familia mucho más formadas. Es decir, que esa transformación, o bien de forma voluntaria o involuntaria, porque las cosas no han ido bien en la organización y ha sido adquirido por otra o por un fondo de inversiones, etcétera, esa transformación yo diría que está casi completa. Casi completa. Es decir, el cambio es espectacular en los últimos 10, yo diría que 15 años como mucho, ¿no? Y esta nueva forma, pues es más abierta a ese management que tú citas, es decir, a entender las organizaciones no como, diríamos, el resultado de la idea de la familia, sino ampliar la visión a cómo debe ser en función de muchos más parámetros que no solo la voluntad de lo que pretende el fundador. Entonces yo en el mundo, diríamos, más cercano de la cerámica en general, aparte de que han crecido mucho las empresas por absorción básicamente de unas con otras han desaparecido, muchas de ellas familiares, como por la entrada de fondos de inversión se ha profesionalizado. Eso tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? El tener, diríamos, ese tamaño, diríamos, fondos de inversión por el medio, etcétera. Pero desde el punto de vista que nos atañe lo que estamos comentando hoy, ¿no? De calidad, de excelencia, innovación, yo creo que eso es un avance. Y es un avance que además se nota también en cómo contratan al exterior. Es decir, cómo contrata el departamento de compras, por ejemplo. ¿Cómo contrata a los consultores? ¿Qué tipo de consultora, diríamos, necesito para mi organización? O sea, que tenga, vamos a decir, que sea interlocutor válido. Hace 20 años el consultor externo, pues diríamos, era de cabecera, un confesor de cabecera, ¿de acuerdo? Hoy ya no es tanto un profesional confesor de cabecera, sino que es alguien que me tiene que aportar valor a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo esa transformación en el mundo más cercano, de aquí de la provincia de Castellón, donde hay empresas muy potentes y no pocas, muy innovadoras y no pocas, y digamos que es un caso especial dentro de lo que es la industria en España, no hay tantos conglomerados así. Esa transformación se está dando de manera positiva en el aspecto que estamos hablando de management, sí. Es que yo lo vivo, trabajo con unas cuantas empresas familiares y lo vivo, ese cariño, ese legado. Y como siempre les comento, tengo la suerte de trabajar con empresas que ya no son de primera generación, son segunda, tercera, incluso alguna más, ya han sido capaces, que yo creo que es una barrera mental, han sido capaces de separar propiedad de gestión, que eso es un mundo, ¿eh? Separar propiedad de gestión es un mundo porque dice, bueno, nosotros la pusimos en marcha o nosotros la heredamos y a partir de aquí ahora vamos a buscar a los mejores profesionales. Son empresas que además tienen, y ya te voy a conectar con otro punto que me parece interesante, tienen, y lo he vivido en primera mano con el tema de pospandemia, guerra de Ucrania, son muy, en general, ¿no?
son muy cautelosas con el manejo de la caja, de los fondos. Más allá de que tengan protocolos de inversiones que limiten los protocolos familiares, son muy cuidadosos con eso porque no piensan solo en el corto, sino que estos sí que piensan ya, tienen la de pensar en el medio o en el largo. Para mí es importante. Por eso, fíjate, tú que en tu libro de modelos de negocio hablas de ello. Cuando he tenido ocasión de generar mapas estratégicos en alguna de estas empresas, se repite esto que has dicho, es decir, en lo que llamamos, ¿no?, dentro del mapa estratégico de Kaplan Norton, el nivel financiero, se habla de largo plazo, es decir, la cultura de la propiedad, aunque los gestores sean, diríamos, de nueva generación, pero el accionista sigue siendo la familia, vamos a decir así, o sigue aquella cultura, ¿no? Entonces, dentro del nivel financiero existe, pues, diríamos, ese énfasis en pensar en mañana, es decir, contemplar de manera especial los riesgos y no lanzarse a ciertas aventuras que podrían ser ventajosas, pero que su cultura, diríamos, hoy por hoy no lo ve todavía. ¿De acuerdo? Sí, entonces, yo creo que ahí, diríamos, el unir estas dos facetas, diríamos, una cultura familiar de cierta precaución, ¿de acuerdo?, en la parte positiva, porque puede haber negativa, pero en la parte positiva va bien que se una con la nueva forma de gerenciar, del management, diríamos, donde se piensa más también en el futuro, ¿vale? Esa simbiosis yo creo que es positiva en nuestro sector. Fíjate, y conectando, hay dos aspectos. Como te digo, en las conversaciones nos vamos metiendo por ciertas madrigueras. Unas te los voy a poner encima de la mesa, porque eso se me olvidará. Solo tengo dos neuronas. Una es el papel del director financiero, ya sabes, a la gente más mona dice CFO, director financiero de toda la vida. Un rol importantísimo en empresas familiares, como tú sabes, que es una persona de extrema confianza de la familia. El papel del rol del director financiero en todo lo que son aventuras innovadoras, cómo estimamos riesgos en entornos de alta incertidumbre. Para mí eso es crítico. Y por otra parte, sí que me gustaría que nos comentases también cómo ves en estas empresas familiares legado, el valor de la marca, ¿no? De esa diferenciación de marca en un contexto que ya llevamos muchos años de globalización, de gran impacto de cosas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, de una parte, el papel del director financiero, de otra parte, la resistencia a esa marca. Estamos viendo en el sector retail, por ejemplo, las marcas conocidas como marcas de blancas, técnicamente marcas de instrucción. ¿Cómo impacta todo esto, ¿no?, en el marco de innovación, ¿no? Hombre, si me ciño, la pregunta va, diríamos, focalizada a lo que es el sector en el que estoy aquí más próximo. Feel free, siéntete libre. Habla de lo que realmente conocemos, ¿no? Aunque podemos tener un sesgo, pero... Yo siempre pongo un ejemplo, y es una pregunta que hago cuando me reúno, pues, con el comité de innovación, ¿no?, o cuando vamos a poner en marcha un proyecto y tenemos que poner indicadores para ver si avanzamos o no avanzamos, ¿vale? Bueno, ya está. Y siempre surge que, entre comillas, ¿no?, el propietario del proceso de los indicadores suele ser el director financiero. Es decir, que cuando se monta o se montaba el ERP, ¿quién era el interlocutor de la empresa de informática que montaba el ERP? El director financiero, porque no había propiamente responsables de informática. Pero bueno, se incorporaron los responsables de informática y era el director financiero con el responsable de informática y la empresa externa. Por lo tanto, te encuentras con organizaciones que tienen una batería de indicadores inmensa, puedes elegir los indicadores que quieras siempre y cuando estén asociados para los resultados empresariales propios del director financiero. Por lo tanto, esta figura es fundamental. Primero, porque se tiene que abrir a que hay otros departamentos, en este caso que estamos hablando, por ejemplo, de innovación, que pueden aportar valor a la organización y que tenemos que cuantificarlo y que, por lo tanto, tenemos que tener indicadores. O
en producción, por ejemplo, en las cadenas de producción, que necesitamos una serie de indicadores que se crucen dentro de lo que es nuestro sistema informático, porque nos ayudan, no van a ti, no van al director financiero, pero nos ayudan internamente a mejorar. Por lo tanto, diríamos, esa figura del director financiero que viene de una cultura defensiva, vamos a decir así, defensiva, tiene que ser más neutral y tiene que, digamos, guiarse por criterios objetivos. Es decir, tenemos definida una estrategia, la hemos definido entre todos, hemos definido unas líneas estratégicas y las hemos hecho entre todos. Cada línea estratégica tiene unos planes con unos indicadores y lo hemos pensado entre todos. Pues bueno, director financiero, tú cumples tu rol que te corresponda dentro de ese esquema. Por lo tanto, tiene que pasar a ser más un apoyo que no un censor, vamos a decir así, ¿no? Muchas veces es un censor, es el que tiene la llave del dinero, es el que tiene el algoritmo de asignación de capital y bloquea muchas iniciativas. Y esto es así. Y luego, en cuanto al valor de la marca, ya que estamos hablando de valor, que es un intangible, y que cada vez hay más esfuerzos en medir los intangibles y ver qué valor realmente tienen. En el mundo en el que yo me muevo es muy importante la marca, es muy importante. Es decir, hasta tal punto que ha ido creciendo ese valor. En algún momento podía estar asociado incluso a la persona, al fundador, ¿vale? Pero poco a poco gana su propia personalidad y tiene, diríamos, el valor de conocer aquello que buscamos por medio de la marca. Es decir, no busco esta taza, ¿vale? Sino que busco quién la ha fabricado y busco detrás para ver la marca. Entonces, en este mundo más cercano en el que yo me muevo, esto es creciente, porque además resulta que las empresas, diríamos, del sector cerámico, de Castellón, son líderes mundiales sobradamente en el tema de esmaltes, fritas y colores. Son los líderes mundiales. Están aquí las 4 empresas líderes. Y en el tema de azulejos sucede otro tanto. Es reconocida, diríamos, España por su, diríamos, aporte a la cerámica mundial. Con lo cual, cuando tú te vas a cualquier sitio del mundo con tu maleta a vender o montas tu página web para vender online, vendes la marca. La marca. Te la tienen que reconocer. Sí. Por lo tanto, un producto industrial de construcción, barro cocido, vamos a decir así muy vulgar, que hace 40 años la marca tenía poca importancia, esto ha ido creciendo y cada vez tiene más importancia. En algún tiempo esto parecía inconcebible. Y cuando apareció la primera empresa que promocionó su marca, Porcelanosa, Gina Lollobrigida, luego ahora Isabel Presley. Bueno, aquello casi parecía escandaloso, ¿vale? Para otros competidores, es decir, pero si esos productos es igual de bueno que el mío, o es mejor o es peor, etcétera, pero la marca se posicionó a nivel mundial. Es intangible y hace que te decías por ello. Y luego todos, de una forma u otra, han ido yendo a ese camino. Por lo tanto, yo diría que hoy en día la marca posiblemente es el factor diferenciador número 1, siempre y cuando esa marca esté sustentada por todo. Evidentemente. Por todo. Y volvemos al inicio de la conversación de la calidad, exacto, la excelencia, está claro. Exacto. Bueno, y si quieres ya para ir concluyendo, has hecho un estudio que no sé si se ha convertido en libro, entiendo, bueno, ya si quieres nos desvelas lo que vas a hacer con él, sobre algo que también es súper interesante. Yo creo que es una asignatura pendiente de la que se habla mucho, pero en la práctica tú nos vas a comentar, que es esa colaboración, ¿no? Esa colaboración entre empresas de tamaño mediano-grande, ya no te digo solo corporación, mediano-grande, y aquellos emprendedores, startups que están empezando, ¿no? Esto nos conectaría un poco con el tema que hemos comentado también de hackatones, de desafíos, de retos, pero has trabajado mucho en esto con un amigo que es Mauro, que ha sido alumno tuyo, alumno mío, es un crack, Mauro Sesteira.
Cuéntanos, porque hace ya un año aproximadamente me hablaste de este proyecto. ¿Qué conclusiones? ¿Cómo lo ves? Esa colaboración, ¿no? Pues sí, es un proyecto en el que estoy muy ilusionado, posiblemente demasiado ambicioso para mis posibilidades, porque lo quería hacer extensivo con datos de campo representativos estadísticamente, como todos los que hago. Pero es muy difícil encontrar bases de datos fiables de lo que qué son startups y cuántas hay. Una vez esto buscado y encontrado lo que he encontrado, pues se me presenta el inconveniente de que el que está al otro lado, cuando hablo para que me conteste una encuesta que lleve a resultados fiables, o bien no la encuentro esa persona, o no me responde, o es reticente. Algo estoy haciendo mal para que no tenga éxito. Es decir, yo tengo que llegar a unas 230 respuestas en startups para, diríamos, un nivel de confianza estadístico suficiente. Y estoy todavía en 120, 130. Lo tengo abierto. Es decir, no importa que me cueste 2 años porque, diríamos, las preguntas no exigen un momento, diríamos, histórico determinado. Pero bueno, lanzado ahí, el objetivo fundamental es ver si las empresas startups tienen conocimiento, pero no tienen recursos para desarrollarlo. Y las corporate, las grandes corporaciones, diremos, tienen recursos, pero a veces no tienen todo el conocimiento. Sería bueno que se juntaran y, de hecho, pues se juntan. ¿Cuáles son los factores de éxito para que ese encuentro sea real, exitoso y llegue a buen puerto, que cumpla los fines de las dos partes, ¿no? Ese es el objetivo del estudio. Entonces, se parte de unas hipótesis, como cualquier trabajo, y luego, con los datos de campo, pues tratar de transformarlo en tesis, ¿no? Pero sí que, diríamos, conforme avanza, voy obteniendo resultados que se representan, vamos a decir así, en una gráfica, y si ves que los siguientes datos que entran se van en la misma línea, pues te puedes aventurar a decir cosas como la que te voy a decir ahora. Es decir, no son resultados 100%, pero sí que siguen la línea. Entonces, desde el punto de vista de las startups hay muchas deficiencias porque no se tiene claro qué es una startup y qué no es una startup. Es decir, cualquier emprendedor no es una startup. Y vale, ya está. Punto. Por lo tanto, hay que saber diferenciar. Y por otro lado, las startups tienen dificultad para identificar quiénes pueden ser sus partners corporates. Identificar qué necesidades tienen. Les falta esa interiorización de estudio de campo, de ver Repsol o Telefónica o quien sea, ver qué necesitan, que mi conocimiento de startups podría ayudarles. Eso no lo tiene. Volvemos diríamos, a la labor de explotación de contacto en el mercado. Por otro lado, tienen otra dificultad añadida, y es que parten de pocos recursos, con lo cual, diríamos, hacer un cierto escalado de su saber hacer para presentarlo a la corporate en condiciones suficientes para merecer la confianza, les resulta complejo. Es decir, que vamos analizando cosas de las startups y por el lado de las corporate, lo mismo, ver qué cosas hacen bien, qué cosas podrían mejorar, y vemos también que no hacen no digo todas, pero que podrían hacer mejor la labor de prospectiva de ver qué startups hay en este campo que yo quiero explotar para entrar en contacto directo con ellas. También tienen dificultades para internamente ver qué equipo de aquel de exploración o explotación es el que pilotará el proyecto con aquella startup. ¿De acuerdo? Pues ese proyecto, tengo suficiente población de grandes empresas, por lo tanto, por ese camino lo tengo resuelto, pero me faltan muchas startups y me muevo y me voy al País Vasco y me voy a Navarra, me voy a Barcelona cuando hay reuniones y tal. Oye, a ver, Paco, en un mundo donde hay un ecosistema emprendedor en los medios, ¿cómo puede ser? Bueno.
Pues mira, pues yo creo que tienen su labor de explotación, su día a día, pues les lleva, pues, y por otro lado hay un cierto agotamiento también frente a las encuestas, es decir, los cuestionarios hay un cierto agotamiento. Y también es cierto que hay muchas que se definen como startups que no lo son, que son, pues oye, con toda la buena voluntad del mundo, pues son unos emprendedores que lo que quieren es desarrollar su empresa y ya está, punto y final, ¿no? Y que eso es Totalmente válido. Sí, sí, sí. exacto. Ojalá el año 25 sea el año en el que, diríamos, llegue a ese número de startups para que sea representativo y poder, no tanto publicarlo, que no lo sé si lo publicaré, pero sí difundir entre mi gente conocida, ¿no? Que son muchas los que me han ayudado, especialmente ¿Tienes abierto un formulario o algo donde la gente... Sí, Pues es decir, yo lo que hago es el cuestionario, lo remito yo directamente a la organización. Es una forma de decir, oye, esto lo hago yo. Es una forma, tengo cara, me ves, para qué lo quiero, pregúntame lo que quieras, etcétera. Porque es totalmente, diríamos, altruista, en el sentido de que es información que tomo para luego devolverla. Es decir, que no busco ningún otro interés, aparte de la satisfacción personal, pero es para devolver, ¿no? Como tú has escrito tu libro y que es una satisfacción personal, pero es una especie que hacemos de devolución, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Es un conocimiento. Un backup casi de experiencia de años y años. O sea, todos sabemos. Así que si alguien ve este vídeo, quedo abierto al contacto para el cuestionario de startups. Ya lo comentaremos, ya ponen en la descripción y cuando lo publique en redes y ya me dirás cómo pueden contactar, porque tampoco quiero que te envíen muchos, ya sabes, mensajes. Pero vamos, lo dejaremos en la parte de abajo. Y ya, es que es muy importante, fíjate si es importante este tema, porque continuamente es tal la cantidad de esfuerzo e ilusión de tantísima gente, bueno, y dinero, que se pone por el medio en el mundo de startup y de intentar. Es enorme el esfuerzo, ilusión y dinero que se pone. Y sin embargo, los resultados tangibles, esto sí que se cuantifica, de cuántas hay que mueren al año, a los 5 años, a los 10 años, etcétera, es bajísimo el nivel de éxito. Por lo tanto, cualquier trabajo o estudio que nos ayude a disminuir esa mortandad, pues debería ser bienvenido. Mira, ¿cuándo fue? La semana pasada de grabación de este vídeo, que igual quien lo vea, este vídeo está grabado 2 años o 5 años. La semana pasada, de la fecha de grabación de publicación de este vídeo, estuve presentando el libro en Málaga y alguien me preguntó, oye, en 2013 la tasa de mortandad de las startups era tal, metodologías ágiles, ellos se dedican al tema de metodologías ágiles, hemos avanzado muy poco. Y digo, bienvenido al mundo real. No hay un algoritmo para esto. Sí. Trabajos como el tuyo, investigaciones como el tuyo, nos dan pistas, pero todavía no tenemos el algoritmo. Que es lo que nuestro cerebro compra rápido un algoritmo. No, aplico esta ruta y paso de fracaso 10 a fracaso. No, esto no. No es una ciencia, no es una ciencia que diríamos haya una causalidad entre lo que tú haces y lo que obtienes. No, hay factores que favorecen. Ya está. Tú eres químico, no, esto no es química, esto es una mezcla entre arte, suerte, timing y algo de química, pero muy poca, o sea, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya tampoco quiero es seguro que tienes una tarde muy interesante por delante. ¿Qué le comentarías a las personas que nos han escuchado, ¿no? Como ese colorario, ese resumen, hablando de innovación, de startups, ¿Qué le comentarías? Alguien que tuviese contigo 2 minutos, 5 minutos, ¿qué consejo le darías? ¿Cuál sea tu conclusión? Pues sí, mira, cuando uno, digamos, ya se hace mayor y ha tenido una cierta trayectoria profesional, pues acumula una serie de experiencias y conocimientos que de alguna manera van generando un cuerpo, ¿vale? Y entonces dices, oye, ¿qué me ha ido bien, no? ¿Qué cosas no me han ido bien? Y te lo puedo transmitir. Entonces es bueno disponer, por ejemplo, de publicaciones como la tuya, modelos de negocio. Es decir, lo primero que le diría yo a una
persona que me hiciera esa pregunta, digo, oye, mira, tienes que estudiar y tienes que hacer lo que en ciencia llamamos el estudio del estado del arte. De lo que tú quieras hacer. Si lo que quieres hacer es un emprendimiento, montar una empresa, generar un equipo, etcétera, mira el estado del arte. Tú, por ejemplo, en tu libro es una buena forma de hacer el estudio del estado del arte. Haz bibliografía, estudia donde hayas estudiado, pregunta a los profesores, a los compañeros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, mira. Segundo, tienes que tener muy claro aquello que tú sabes hacer. Incluso saber si lo sabes hacer bien o muy bien. Si lo sabes hacer mal o regular, pues tus probabilidades son muy bajas. Por lo tanto, estudio del arte y vamos a tomar datos de campo. Tu saber hacer, el primero. A continuación, saber hacer de la competencia. Vamos a ver quién está haciendo algo de esto. Vamos a ver cómo lo han hecho. Y de todo eso, una vez asimilado, oye, te montas el proyecto. Y el proyecto eres disciplinado para llevarlo a cabo. En eso somos bastante buenos. Haces pum, 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 tu proyecto. Y reserva energías y recursos económicos para luego hacer la explotación, para llevarlo al mercado. Porque si no, estarás satisfecho de que has llegado al final, pero no venderás, por decir algo, ¿no? Entonces, diríamos, pues ese sería un compendio sin caer en el paternalismo, porque no es bien recibido, no sería, yo tampoco lo recibiría bien de alguien que lo hiciera de forma paternalista, pero sí de forma, diríamos, muy realista. Es decir, no lanzar falsas ideas de si quieres lo puedes hacer, si te caes te levantas y tal y tal. Vale, oye, aquí hay cosas que hay que hacer. Y, entre otras, mucho trabajo, mucho esfuerzo y seguir, diríamos, un método científico. ¿Qué quiero? Estudio del estado del arte, toma de datos de lo que hay y montar mi proyecto. Y guardar mis reservas para la explotación. Eso le diría. A lo mejor me costaba 4 minutos, pero lo podría resumir en 2. Pues muchísimas gracias. Es un lujo poder conversar contigo. Sabes que más allá de las cámaras, de vez en cuando quedamos, tomamos un café, comemos, debatimos. Muchísimas gracias por la difusión que le has dado al libro y que le das al libro, por todo el material que compartes. Y ha sido un auténtico placer. Se me ha hecho, llevamos ya 1 hora y cuarto aproximadamente. Se me ha hecho cortísimo y estaría mucho más, pero nos dejamos algo para una siguiente charla cuando tú quieras, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Yo por mi parte agradecerte a ti, ¿no?, que me hayas invitado a charlar y poderte decir así en directo que me ha servido de mucho la lectura de tu libro porque, diríamos, es un compendio de experiencia, es decir, de un saber hacer de realidad. No es un corte y pega de bibliografía, sino que es para que haya mayor probabilidad de éxito. Por lo tanto, diríamos, mi agradecimiento a ti y desearte mucho éxito, porque te lo estás trabajando mucho, con mucho viaje, mucho trabajo, ¿eh? Ahí estamos en la carretera, pero bien, sí. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo y nos vemos en otra conversación. Ya maquinaremos alguna. Muchísimas gracias. Muy bien. Vale. Perfecto. Gracias, Paco. Chao.